Bienvenidos al tercer capítulo de Mimología. Mimología es una manera de compartir con vosotros algunas de las muchas preguntas que me he hecho a mí mismo sobre este arte. Recuerdo en una ocasión preguntarme si los objetos en mimo están hechos de aire, ¿cómo puedo hacer que el público los vea? Claro, pensé en las técnicas que había aprendido, en la precisión de las manos, en el control del espacio. La respuesta fue mucho más simple. Los objetos los puedo hacer visibles con los verbos. Si quiero mostrar una aguja de coser, más tarde o más temprano tendré que usar el verbo de coser. Si quiero mostrar un dardo, más pronto o más tarde tendré que usar el verbo lanzar. Y si quiero mostrar una escoba, pues tendré que barrer. Nuestro trabajo se hace visible con las acciones, con lo que hacemos, con los verbos. En el vídeo de las votaciones se puede ver cómo los verbos hacen visibles los objetos. Con la acción o el verbo de saludar uno puede ver el sombrero. Con los verbos arrugar y tirar uno puede ver el papel. Y para ver las gafas tengo que recurrir a verbos como quitar, empañar, limpiar. Es cierto que no todos los verbos necesitan objetos. Yo puedo hablar, ver, oír, pensar, sonreír. Pero si quiero mostrar un objeto, no tengo más remedio que utilizar los verbos. Por lo tanto, no todos los verbos necesitan objetos, pero todos los objetos necesitan verbos. Por regla general, siempre hay excepciones, un objeto necesita como mínimo dos verbos: tocar y soltar, o coger o agarrar y dejar. Pero si yo cojo un bolígrafo y lo dejo, nadie sabrá que es un bolígrafo, así que necesito añadir un tercer verbo: coger el bolígrafo, escribir con él y dejarlo. Así tenemos que un bolígrafo necesita como mínimo tres verbos. Y digo como mínimo porque seguro que os habréis dado cuenta que puedo añadir muchos más verbos. Habéis visto que para hacer los verbos del bolígrafo solo necesito una mano. Pero si yo quisiera hacer un libro, no solo necesitaría más verbos, sino además tengo que involucrar la otra mano. La próxima vez que tengas que hacer un objeto en mimo, piensa en cuántos verbos vas a necesitar para conseguirlo. Y aquí va mi ejercicio. ¿Cuántos verbos necesitarías para mostrar un vaso? ¿Y cuántos para mostrar un lápiz? Y puestos a rizar el rizo, ¿cuántos verbos necesitarías para mostrar un hilo de seda? Espero vuestros comentarios o preguntas y mientras tanto pues podéis compartir este vídeo con amigos, familiares, colegas, vecinos. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo capítulo.